Hola familias, hoy nos encontramos con la doctora Portillo, Tamara Portillo, neurocirujana pediátrica de Paraguay. Ella tiene punto de atención en Asunción y vamos a compartir con ella las diferentes visiones y cómo tratar las asimetrías craneales. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, buen día acá en Paraguay. No sé allá cómo es, cómo están. Eh, Súper bien, gracias por esta oportunidad de conocerme y compartir un poco todo lo que estamos haciendo en Paraguay. Excelente. Esa es una cosa importante a recalcar, ¿no? Hasta hace muy poquito los bebés paraguayos no tenían opciones de poder realizar y corregir asimetrías craneales posicionales en Paraguay, ya que muchos de ellos venían a Buenos Aires y eso les conllevaba realmente un esfuerzo extra, porque aparte de poder hacer el tratamiento, tenía que afrontar lo que es el traslado hacia el otro país, hacia Argentina y los días que te tenían que quedar, que se tenían que quedar 15 días aquí hasta que hacíamos la entrega, prueba y se podían ir con su inicio de tratamiento. Ahora, desde hace un tiempito, ya estamos con punto presencial en Paraguay, así que es mucho más accesible poder llegar hacia el tratamiento, doctora. Y así es, de a poquito. De a poquito, vamos muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las asimetrías. Si les parece, voy a compartir alguna imagen para que nos ayude un poco a visualizar lo que es. A ver, vamos a compartir. Tenemos una imagen acá en la cual nos muestra, dice, actualmente nos encontramos en una época de modelado craneal involuntario. ¿Qué pasa? Nos encontramos con las asimetrías, ¿no? Las diferentes formas craneales en los bebés que no han sido provocadas como en las antiguas civilizaciones, ¿no? Que se provocaban una forma craneal, sino que es debido a una forma involuntaria, debido a cómo se apoya el bebé o por otras circunstancias. Y es el mayor número de visitas que tenemos o de consultas es por esto, ¿no? Le veo una forma diferente a la cabecita de mi bebé y no sé por qué pasa ni cómo lo puedo corregir. Em, Sí. Doctora, ¿qué opina respecto a esto? Esto a partir del año 92, por la recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría, del Back to Sleep, es decir, que hay que dormir boca arriba, que no hay ninguna duda que eso hay que hacerlo así porque ha reducido el índice de muerte súbita al 40%. Es verdad que desde el año 92 vemos un aumento de las asimetrías craneales. Sí, ¿Concuerda en este punto? sí, así mismo. Es lo que yo últimamente de todas las consultas que he tenido me sorprende eh, o sea, cómo esta patología existe, ¿verdad? Y hay mucho y no se está diagnosticando bien y aparentemente no se está tratando bien. Entonces es muy importante difundir la información para que la gente comprenda, sepa y también sepa también dónde puede acudir para un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y antes de continuar, si me permitís, yo tengo este cráneo de un Perfecto. bebé, ¿verdad? O sea, un modelo de cráneo de un bebé, eh, donde se ve perfectamente cómo, cómo son los huesos en el bebé y lo que son, esto es la fontanela anterior, que es lo que yo siempre le digo a los papás, que si tocan la cabecita de su bebé van a notar como una zona blandita que no tiene hueso y esta es la parte importante que nos da mucha información acerca de lo que pasa en el interior. Y después lo que son estas tiras blanquitas, que son las suturas craneales, que justamente todo esto que permite que el cráneo del bebé crezca a medida que el cerebro crece. O sea que básicamente el cerebro es que regula la forma de la cabeza, o sea, la forma del cráneo. Entonces, con esto, ¿verdad? Es importante eh, recalcar que existe una patología que se llama craneosinostosis, en donde justamente una de estas suturas está cerrada y lo que hace es
básicamente suelda los huesos del cráneo, fusiona los huesos del cráneo antes de tiempo. Y eso, ¿qué pasa? Como el cerebro es normal y tiene que seguir creciendo, la cabeza se deforma. Y ese tipo de deformidades generalmente ya se ven al momento del nacimiento, ¿verdad? Por eso también es muy importante ver todos los antecedentes, o sea, investigar los antecedentes durante el embarazo, durante el parto y después cuando nace el bebé, o sea, la edad gestacional del bebé, porque la prematurez predispone a deformidades posicionales, ¿verdad? Bueno, también otra cosa para recalcar que en lo que respecta tanto a la craneosinostosis como en las deformidades posicionales, el cerebro está sano, ¿verdad? O sea, el cerebro crece y justamente, o sea, crece como sea. En el tema de la craneosinostosis, la deformidad es por justamente la fusión de las suturas y en las deformidades posicionales se produce por una fuerza externa. Como el cráneo del bebé es muy blandito, al momento del nacimiento y durante los primeros meses es muy flexible también. Entonces, si el bebé pasa demasiado tiempo en una misma posición, empieza a aplanarse esa zona con mayor presión externa y por eso aparecen estas deformidades posicionales, que generalmente muchas veces el papá refiere que el bebé tenía una cabeza linda cuando nació y después que a medida que pasa el primer mes, segundo mes, que cuando es más frecuente, empieza a notar cómo va cambiando la forma de su cabeza, ¿verdad? Y después otra vez, cuando el bebé ya tiene más fuerza en el cuello, que es más o menos a los 3 4 meses, también notan cómo esa deformidad empieza a tener una ligera mejoría. Entonces, todos esos puntos son importantes. Exacto. Lo que remarcaba la doctora creo que es básico y muy importante, que las asimetrías craneales pueden ser debidas a que sean posicionales, como la doctora nos decía, es decir, todos sus huesitos está todo correcto y de estar apoyados en una posición de una forma reiterada se provoca la asimetría, o puede ser una craneosinostosis, que ya es la soldadura precoz de un huesito de la cabeza. Los tratamientos que hay que seguir, la intervención, van a ser diferentes y siempre para ambos tenemos que recurrir al especialista, en este caso la neurocirujana pediátrica, para que, sobre todo, tener un buen diagnóstico. A partir del diagnóstico y saber de qué, nos van a poder recomendar cuál es el mejor abordaje para corregir la simetría. Tanto en un caso como en el otro hay que poner remedio, pero los abordajes son diferentes. A lo largo de la exposición de hoy hablaremos de los diferentes abordajes. Me parece muy importante. Bueno, vamos a ver qué tipo. Ahora nos vamos a centrar más en las posicionales. Después hablaremos un poquito de las craneosinostosis, como la diferencia en el diagnóstico, pero ahora nos vamos a centrar en las posicionales. ¿Cuáles son las posicionales? Las que realmente todos sus huesitos están correctos, no hay ningún suelde precoz de las suturas, que son estos espacios que nos mostraba la doctora en el cráneo, pero sí que la forma craneal no es la normalizada. Encontramos que hay algún eje de esta forma craneal que está fuera de lo normalizado. Vamos a ver qué tipos de asimetrías craneales posicionales tenemos y por qué son provocadas. Bueno, vamos a compartir. Las asimetrías craneales, ahí les comparto la pantalla, no es que son matemática 100%, porque va a depender de cómo el bebé apoya la cabecita. Es decir, si el bebé apoya la cabecita hacia un lateral, tendremos un aplanamiento más lateralizado, si la apoya hacia atrás, más aplanado, pero vamos a describir las formas que son más comunes. Después, en la vida real, entre ellas se mezclan todas. No encontramos una plagiocefalia pura o una braquicefalia, ¿no? Pero sí que vamos a poner esas fotos que son las más representativas, sobre todo para darle herramientas a los papás, que al ver la imagen muchas veces cuando estás en casa como mamá y papá dices, uy, esa cabecita se parece a la de mi bebé, y ahí empiezas como a decir, bueno, esto no es tan anormal, se puede corregir, ¿qué puedo hacer? ¿No? Como para dar herramientas y ayuda a poder identificar a aquellos papás o mamás o tíos, porque a veces lo ven los tíos, los abuelos, los que pasan tiempo con el bebé y puedan identificarlo. Vamos a ver. Básicamente diferenciamos tres grandes grupos de asimetrías que, como os digo, se mezclan entre ellas.
Vamos a ver. Bueno, las causas, como hemos dicho, que podían ser prenatales o postnatales. Las más reconocidas son la forma craneal de lo que llamamos plagiocefalia, que es una forma más de cono, ahora la analizaremos, una braquicefalia, que es el aplanamiento posterior, y la dolicocefalia, que es una cabecita como mucho más alargada. Vamos a ver diferentes imágenes para que podamos ver. En esta imagen que tenemos en pantalla vemos una plagiocefalia derecha. Si nos fijamos bien en la zona occipital, en la parte de atrás, el lado derecho está bien aplanadito. Vemos como las eminencias parietales, que son los puntos más anchos de la cabecita, al aplanarse de un lado están desplazados. Vemos la eminencia parietal derecha más avanzada que la de izquierda y a nivel de la frente también vemos cómo hay una diferencia en la frente. Ahora, si es un bebé que está más apoyado sobre el lado izquierdo, vamos a tener una plagiocefalia izquierda, que quiere decir que vamos a encontrar la misma simetría espejada hacia el otro lado. Aplanamiento occipital izquierdo, eminencia izquierda adelantada. Y en estos casos, doctora, no sé si coincides conmigo que muchos papás cuando vienen al consultorio no te vienen tanto referidos por el aplanamiento, sino que te dicen, yo no sé por qué, mi hijo tiene como un chichón, un bulto atrás, ¿no? Que es la Sí, parte sí. que realmente está normalizada. Pero claro, como ven que sobresale, les llama más la atención la parte sobresaliente que el aplanamiento en sí. Sí, suele pasar. Suele pasar, Le, ¿cierto? le- Bueno, y también vemos, estos bebés suelen, ya dependiendo del grado de asimetría que tienen, vemos cómo pueden tener un pabellón auricular, el del lado del aplanamiento más avanzado que el del lado contralateral. También vemos como la frente está más abultada del lado que tienen el aplanamiento. Incluso podemos ver una simetría en los ojitos. yo Acá nos le suelo decir a los papás que es como que se aplana y empuja todo hacia adelante, oreja y frente, del lado exacto. del Es aplanamiento. como si dividiéramos con una línea imaginaria la cabecita en dos ejes, pasando por el centro de la nariz y la parte posterior occipital, es todo el lado del aplanamiento se corre hacia adelante para que nos podamos situar. Y esto también tiene afecciones en la parte de la cara. Por ejemplo, ahora en imagen tenemos a un bebé que tiene una simetría posterior moderada, pero la tiene una plagiocefalia anterior muy marcada. Si nos fijamos, vemos como su parte derecha de la frente está mucho más abultada. Incluso si nos fijamos en los cachetes, vemos como parece que el cachete derecho sea como más gordito. En verdad es igual, pero está más avanzado, igual que el ojito. Y fijaros en lo que podemos ver de las orejitas, como la orejita derecha vemos, la vemos acá en la fotografía y la izquierda la vemos mucho más atrás. Eso es debido a lo que os comentaba la doctora de que todo ha corrido hacia adelante. Este es un bebé que tiene una simetría posicional, no estamos hablando de un caso quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que está completamente sano, que no hay ningún huesito soldado, pero sin embargo sí que tenemos una simetría presente. Otra cosa importante es que las asimetrías, si no las corregimos, después diremos qué formas tenemos, si no hacemos nada, solas no se van a corregir. ¿Sí? Hay diferentes tipos de tratamiento, los cuales vamos a hablar más adelante según el grado y la edad del paciente. Pero si no hacemos nada y dejamos que el bebé siga durmiendo siempre en la misma posición que está cómodo apoyando del mismo lado, lo alzamos en brazos del mismo lado y todo del mismo lado, esta simetría solita no corregirá. Es más, cada vez va a empeorar. ¿Sí? Eso sí que es importante saberlo. Venga. Después hay otro tipo de asimetría, que es la braquicefalia. Esta se caracteriza por que se ensancha el eje medio lateral. ¿Qué quiere decir? Son bebés que tienen mucho aplanamiento posterior, entonces los vemos bien planitos de la parte de atrás y por lo general su eje medio lateral, el volumen que tenemos para atrás, se ensanchan. Son bebés con una cabeza prominente a lo ancho. Se suele dar en bebés muy tranquilos, doctora, ¿verdad? Porque son esos bebotes que son grandes, pesados y que además son súper tranquilos. Son el típico bebé que te dicen, ay, es que es tan bueno, lo dejo y así se queda mucho tiempo. Eh, Yo, entonces, yo suelo ver este tipo de asimetría en pacientes prematuros.
años más, ¿verdad? ¿Sí? Por ¿También el lo tiempo, mismo? sí, sí, porque por el tiempo que pasaron en terapia intensiva y entonces generalmente le dejan así bien posicionado mucho tiempo y generalmente se ve, yo suelo ver aquí por lo menos más en los que tienen antecedentes de prematurez, ¿verdad? Y también lo que acabas de decir, esos pacientes tranquilitos que se quedan así mucho tiempo boca para arriba durmiendo. Sí, y son pacientes que, como veis en la imagen, tienen bien aplanada la parte posterior y la bóveda craneal, es decir, esta parte de aquí, la parte alta de la cabecita, la tienen como elevadita hacia arriba, ¿sí? Y por último, como os decía, las asimetrías se pueden mezclar entre ellas. Podemos tener un bebé que tenga un grado de plagiocefalia, como es el caso aquí que vemos que tiene el aplanamiento posterior derecho, pero sin embargo también tiene un buen grado de braquicefalia que está bien aplanado de la parte trasera, porque las asimetrías se combinan entre ellas. Esto podría ser hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Y por último, tenemos lo que es la dolicocefalia, ¿sí? La dolicocefalia se caracteriza por cabezas muy alargaditas, ¿sí? Hay un aplanamiento de la región temporal, es decir, son bebés que han dormido mucho tiempo lateralizados de un lado y del otro, se suelen ver en bebés así, y a veces estos, es en menor medida, es cierto que nos encontramos muchas más braquicefalias y plagiocefalias, pero también tenemos alguna dolicocefalia. Sí que es verdad que cuando nos llega al consultorio una dolicocefalia, como que empezamos a valorar muchos aspectos, ¿no? Porque se parece mucho a una craneosinostosis Sí. común que conocemos, pero es verdad que no todas las formas dolicocefálicas son una craneosinostosis, ¿sí? Cuando son craneosinostosis las llamamos escafocefalia, pero hay un grado menor, pero hay un grado de los que tienen esta formita craneal que son dolicocefalia, que quiere decir que es posicional. Sí, con respecto a la dolicocefalia, una característica interesante para diferenciarnos más de la escafocefalia, que es la craneosinostosis, eh, la diferencia está en que en la dolicocefalia la frente es alta, así es una frente alta, bien alta, ¿verdad? Y Exacto, no es tan prominente como en el caso de una escafocefalia verdadera, ¿verdad? Y, exacto, que es o mucho sea, más avanzada. sí, 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 no, y es la frente alta y como la cabeza estrecha frente alargada, alta, entonces ya hace sospechar de una dolicocefalia. Aparte también el antecedente que la mamá, yo de los pacientes que tuve, las mamás me refirieron que dormían mucho de costado, un costado, otro costado, y después también al momento darle biberón también, la misma posición mantenían, entonces era, o sea, la causa. Perfecto. Y justo a lo que estabas refiriéndote, doctora, ¿no? De la diferencia entre una craneosinostosis y la diferencia entre una posicional, el diagnóstico es totalmente diferente a la hora de realizarlo también. Eh, Os voy a compartir aquellas, cuando llega un paciente al consultorio y se refiere y llega una asimetría craneal, hay muchos signos de alerta al neurocirujano que ya le hace sospechar de si hay una craneosinostosis o no, pero siempre se hace un diagnóstico para valorarlo, una prueba médica en la cual se vea que realmente son las suturas estén permeables, es decir, que las suturas estén separaditas, que esté todo correcto y es posicional o no. Para esto diferenciamos diferentes tipos de prueba. Cuando es una simetría, les voy a compartir. A ver. Para el diagnóstico, cuando es una simetría posicional, normalmente se refiere a hacer una RX, una radiografía craneal, para poder ver las suturas. Normalmente con una única prueba de las radiografías, ya si no hay sospecha de craneosinostosis, es suficiente con una simple plaquita, se puede ver las suturas craneales permeables y con esto se podría avanzar con el tratamiento más adecuado. Sin embargo, cuando hay una sospecha, aquí tenemos un TAC, aquí vamos a ver este. Para hacer un diagnóstico diferencial, cuando hay una sospecha de que ya no es posicional, de que estamos delante de una craneosinostosis, para poder realizar
eh, el diagnóstico e incluso una intervención posterior, se suele realizar lo que es un TAC. Doctora, por ahí esto me puedes aclarar más tú, ¿no? En el Mm. cual ya sí que se hace un abordaje quirúrgico y ahí se necesita ya como tener el TAC en la cual, por ejemplo, en este caso que tenemos en la imagen, se ve bien como una de las suturas, la coronal derecha, está totalmente cerrada. No tenemos esta línea y entonces esto ya nos refiere que ya no es una posicional, sino que es una craniosinostosis. Concuerda conmigo en el tema de que las posicionales con una radiografía, por lo general, ya se puede hacer el diagnóstico y el TAC se reserva más para cuando hay una sospecha de una craniosinostosis. Sí, así mismo. En mi caso, em, yo cuando le examino al bebé, yo palpo todas las suturas, le examino bien la forma de la cabeza y cuando veo que es, porque en el caso, por ejemplo, de la deformidad posicional plagiocefalia, ¿verdad? Es bien característica con si uno ve desde arriba la visión aérea, vamos a decir, se Exacto. ve la forma de paralelogramo y es bastante característica. Después lo que son las braquicefalias también son bastante evidentes y en la dolicocefalia, cuando algo, por ejemplo, cuando palpo lo que pareciera una cresta ósea en la sutura sagital, que es lo que me haría sospechar de una escafocefalia, entonces en ese caso le pido una tomografía 3D justamente para ver la sutura. Pero en los otros casos así, donde la historia clínica concuerda con la deformidad, el crecimiento y desarrollo está normal, no hay ninguna palpo, toda la sutura, la fontanela anterior está bien. Yo no le suelo pedir ningún estudio, ¿verdad? O sea, no, Perfecto, porque solamente hace un ante la diagnóstico sospecha, sí, clínico. Está aún, perfecto. sí, El principio primordial, doctora, es excelente que sea así porque es irradiar a los bebés lo menos posible y realizar realmente las pruebas necesarias e irradiar lo mínimo que se pueda. Si se haciendo un diagnóstico clínico ya se nota, se palpa que son posicionales, vamos a ir adelante con el abordaje de una asimetría posicional. Sin embargo, cuando hay dudas es cuando requerimos hacer algún tipo de pruebas y el TAC, perdona, más reservado para lo que son las quirúrgicas. Digo esto porque nos hemos encontrado muchas veces que se han, no en su caso, pero sí en diversos países, que se ha utilizado el TAC como, tiene un poquito de asimetría, vamos a hacerle un TAC. No, el TAC hay que referirlo cuando ya hay una sospecha, no es necesario irradiar al bebé en el caso de que sepamos que es posicional, sí, ¿no? sí, sí, sí. Básicamente Te por el tema. quiero, te quiero comentar una anécdota que me pasó con un bebé. El bebé tenía una deformidad, así que de lejos uno nota, ¿verdad? Órbita y frente. Era una prominencia frontal derecha importante y si uno se fijaba, el ojo derecho más grande que el izquierdo. O sea, examinándole todo, palpaba toda la sutura, especialmente las coronales y la fontanela abierta bien, el bebé bien, sin ninguna alteración en su crecimiento ni desarrollo. Pero eh, analizando la forma de la cabeza más la asimetría de la órbita me llamó mucho la atención. Entonces a ese bebé yo le pedí una tomografía porque no encajaba ni la historia ni el examen físico con la forma de la cabeza. Le pedí una tomografía con reconstrucción 3D y encontré todas las suturas, pero una característica interesante, la sutura metópica. Él ya tiene 6 meses. La sutura metópica es que sería esta, en el medio de la frente, estaba abierta aún, ¿verdad? Y desplazada totalmente hacia la izquierda, con la prominencia frontal y una asimetría real de órbita. Pero era así muy parecido a lo que sería una plagiocefalia anterior, pero craneosinostosis, ¿verdad? Pero no, al final no fue.
una asimetría por una alteración de la sutura metópica. Muy Pero raro. ese fue un La caso alteración de la interesante, muy estructura raro, metópica a sí. los 6 meses. Pero claro, es como perfecto, ¿no? Nunca se van a quedar con una duda, ante una duda se va a hacer la prueba necesaria, pero hay que dejarlo para estos casos, ¿no? Para los casos Sí, que hay cuestiones que no cuadran o cuestiones que te hacen sospechar de que sí que podría llegar a haber una craneosinostosis. Perfecto. Vamos a seguir avanzando, vamos a hablar, voy poniendo y sacando la presentación. Vamos a ver. De los diferentes tipos de tratamientos que hacemos, porque tenemos diferentes tipos de tratamiento, ¿no? El primer tratamiento que hablamos son los tratamientos posicionales, los ejercicios posicionales. Este tratamiento sobre todo se indica a cuando son bebés muy pequeñitos que hacen la primer consulta, que suele ser raro porque cada vez llegan un poquito más grandes, ¿no? Al consultorio y a veces ya esta etapa nos falta, pero si son bebés de menos de 4 meses que tenemos una simetría que es posicional, lo primero que se le va a referir es hacer una terapia posicional, ejercicios posicionales. Bueno, tiempo mientras están despiertos boca abajo, bajo vigilancia de un adulto para poder fortalecer los músculos del cuello y de la espalda, apoyar del lado contrario a la simetría, y se va a hacer un control y un seguimiento, dependiendo de la edad que tenga el bebé, a los 30-60 días para ver cómo evoluciona esa simetría. Ya que si se puede corregir la simetría con una terapia posicional, después seguirá un control de que su evolución sea correcta y esté normalizado hasta la edad de cierre de las suturas, y con eso sería todo. Después nos encontramos otro tipo de tratamiento como son las órtesis craneal. Las órtesis craneales se reservan para bebés que tienen más de 4 meses y medio, 5 meses, que tienen un grado de asimetría moderado severo y que se ha referido a ejercicios de posicionamiento, los cuales no han hecho efecto o el grado de asimetría una vez diagnosticado por primera vez es muy grande. Doctora, ¿coincide con estos tipos de tratamientos según la edad? Sí, sí. Nosotros, o sea, yo particularmente estamos trabajando con un protocolo, ¿verdad? Que siempre cuando el bebé viene a la edad más o menos de 2 meses, uno o 2 meses, entonces ahí no importa si la patología, o sea, si el grado de deformidad es leve, moderado o severo, siempre un mes así de la terapia reposicionamiento, también lo que llamamos tummy time, ¿verdad? O sea, el tiempo boca abajo, eh, un mes. Y el seguimiento de ahí se va viendo hasta que después, si a los 4 meses con todos esos cambios no hay ninguna mejoría y ya seguimos teniendo una deformidad o moderada o severa, bueno, ahí indicamos el casco. Pero en el caso, por ejemplo, de las leves, le damos otra vez una chance hasta los 5 meses, 6 meses, para ver si sigue mejorando la forma de la cabeza, porque también hay casos en los que al principio, o sea, vienen a los 2 meses, hacen su ejercicio, los ejercicios, las indicaciones que se le dice, mejora, pero después en el segundo control hay un retroceso otra vez y ahí esos casos, entonces ya si, por ejemplo, teníamos una deformidad moderada que a los 2 meses, que con todos esos cambios, mitad en cambios posturales mejoraron y después a los 4 meses vuelve a haber un retroceso, entonces bueno, ahí se indica el casco. Es, Totalmente, totalmente. Hay que intentar, porque has repuesto esto, que ahora os voy a explicar, pero una de las cosas muy importantes que tenemos como objetivo desde Plagiocefalia es el difundir para poder prevenir, porque si tenemos la información muchas veces y sabemos cómo los podemos cambiar, cómo podemos contrarrestar cuando son muy pequeñitos, a los 2 meses, lo podemos corregir. Entonces, la prevención también es muy importante, que es uno de los objetivos de estas charlas, ¿no? Dar a conocer que esto existe, dar a conocer que si lo tienes, no te angusties, hay una solución, lo podemos tratar, pero si no lo tienes y te ha llegado esta información y vas a tener un bebé, la puedes prevenir, y eso también es una parte muy importante. Vamos a hablar de lo que es el tratamiento con la ortesis craneal, los casquitos, ¿sí?
Es súper importante que sepáis que las órtesis craneales no apretan la cabecita, que este es uno de los mayores miedos cuando estamos en consultorio. Ay, pero le vamos a hacer fuerza, le vamos a apretar la cabecita a su cerebro. No, 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 no. La órtesis craneal lo que hace es redirigir el crecimiento craneal. Aquí tenemos dos imágenes, una es de una plagiocefalia, que lo que vemos es que en las partes que tienes abultadas, la órtesis craneal lo que va a hacer ser poner una barrera, es decir, en esta diagonal no vamos más, una barrera, no apretamos, contenemos y va a dejar espacio en las partes de la cabecita donde el bebé tiene aplanadas, de tal forma que como su cabecita vaya creciendo, va a ir buscando el espacio libre dentro del casquito para volverse a hacer una forma normalizada. ¿Sí? Otra cosa, doctora, que también nos encontramos mucho, a ver, vamos a ver, es esto, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla para que nos veamos un poquito más grandes. Es cómo realizar el tratamiento de órtesis craneal. Y este sí que es un punto en el cual debo parar porque nosotros que trabajamos en diferentes países nos encontramos eh, muchas situaciones que los padres también son importantes que sepan. Hacer un tratamiento de órtesis craneal no es como hacer una plantilla o no, no son todas las cabezas iguales, no sirve el casquito de uno para otro. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque las órtesis se hacen a medida de cada paciente. Cada simetría craneal es única, ningún bebé tiene la cabecita igual que otro. Y una cosa es muy importante, es que el personal que nos trate sea un personal especializado, que utilice la última tecnología. Yo a día de hoy, bueno, hace muchos años que me dedico a las asimetrías craneales, en Estados Unidos y en España las tratamos de una forma normalizada, con un escáner, ahora vamos a hablar de ese tema, y realmente para mí no deja de sorprenderme, de alertarme cuando veo que hay gente que se pone a hacer órtesis craneales como si hiciera una plantilla por vamos a probar, cuando estamos hablando de una cosa muy seria, muy milimétrica y que estamos hablando de bebés los cuales no hablan y hay que saber lo que estamos haciendo. No es una plantilla un adulto que te puede decir, ay, mira, me molesta un poquito aquí. Estamos hablando de que es un tratamiento milimétrico que hay que tener cuidado, que hay que saber en qué puntos hay que hacer contención, no hay que hacer presión y sobre todo tenemos que utilizar la nueva tecnología que tenemos al alcance de todos para poder hacer este tipo de tratamientos. Me escandalizo cuando escucho que han hecho una órtesis craneal con un molde de yeso. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer en el siglo en el que estamos, que se siga utilizando el yeso como hace años y años y años para hacer órtesis craneal, los cuales hay que pensar que el yeso son bebés, que los bebés se mueven, que el yeso no es una cosa que pones y se seca al momento, sino que lleva unos minutos, en los cuales el bebé quieto no va a estar porque es un bebé y no vamos a conseguir hacer un molde de una forma correcta para poder hacer este tipo de tratamientos. Entonces, esto sí que es algo que creo que es importante, que la tecnología no solo es por decir, mira, uso la nueva tecnología, no, sino que nos está dando las herramientas para hacer un tratamiento eficaz. ¿Qué Y opinas respecto a quiero, esto? Sí. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El, yo siempre le digo a los papás, ¿verdad? Que, que no tienen que pensar que el casco es solo el casco y terminó ahí, ¿verdad? Porque no es eso. Es cuando uno le indica, o sea, cuando yo le indico a ellos que tienen que usar un casco, es un tratamiento, o sea, que Exacto. implica o sea, implica hacer el casco como tiene que ser, ¿verdad? Así como dijiste, a medida, pensando en la forma de la cabeza final que nosotros queremos. ¿Verdad? Haciendo los cambios, o sea, el casco tiene que tener las zonas que nosotros queremos rellenar libres, ¿verdad? O sea, que tiene que ser alguien que sepa hacer el casco primero, ¿verdad? Y segundo, no termino con solo ponerle el casco y ya está, ¿verdad? Recién Implica iniciamos el usar, tratamiento cuando ponemos el casco. sí, sí, es colocar, o sea, primero que se haga bien el casco, segundo
que se coloque bien el casco en la cabeza del bebé. Tercero, que se use como se tiene que usar, o sea, 23 horas al día. Y después, cuarto, un seguimiento que implica un acompañamiento tanto por las personas que son ustedes que hacen la ortesis como por nosotros los neurocirujanos, ¿verdad? Para un acompañamiento conjunto para que ver que todo vaya bien, ¿verdad? Y no termina con un solo casco. Muchos pacientes con deformidades severas pueden necesitar más de un casco o muchas modificaciones durante todo el tratamiento. O sea que es todo un proceso. Por eso es que aquí, por lo menos en Paraguay hasta ahora, la gente piensa que es solo un casco y bueno, se va a donde puede conseguir el casco más barato, lo que sea, pero no es así, ¿verdad? O sea, no es así. Un Es casco todo un tratamiento. que no tiene un seguimiento por el neurocirujano, que no tiene un seguimiento técnico, porque hay que pensar que la ortesis, se hacen muchos cálculos para poder realizar la ortesis como tiene que quedar, pero aparte hay que hacer un seguimiento, porque el bebé va creciendo, porque los puntos que están en contacto, no es que están en presión, pero esos cachetes van a ir engordando, se va a tener que ir adaptando su cabecita. El seguimiento técnico es básico para que haya un buen finalizado, eh, un, un buen resultado del tratamiento. Esto no es te doy el casco y no te veo más. Bueno, perfecto. Veníamos hablando de la importancia, ¿no?, que tiene hacer un buen tratamiento con profesionales que se dediquen especializados en las asimetrías craneales y usando las nuevas tecnologías para que sea funcional. Y sobre todo también decíamos la importancia del seguimiento, ¿no? Para llegar a un tratamiento con unos resultados efectivos, es importante seguir las normas que nos van a decir los doctores y los técnicos de uso de la ortesis craneal, y también es importante este seguimiento y adaptaciones que sean necesarias hasta llegar a la forma normalizada craneal. Sí, así es. Esa es la parte importante. Bueno, os voy a mostrar un vídeo de unos segundos de cómo es una toma de molde con un escáner 3D, porque muchas veces los papás me dicen, pero es que me da mucho miedo de que bebé sufra cuando le hacen la toma de molde, ¿no? Que es normal, como papás que no conocemos cómo es, que nos puede generar esa cierta angustia o ansiedad, pero le hemos puesto un gorrito para que el perito no nos interfiera y él ni se entera que le estamos haciendo un escáner. Está con su mamá, está jugando, está comiendo, está relajado, y después tenemos su cabecita digitalizada de forma milimétrica en el ordenador, la cual nos va a poder permitir trabajar de una forma exhaustiva en las necesidades de este bebé en concreto, ¿no? Cuando decíamos que esto no es una cuestión de hago una corrección así. No, no, no. Estos son cálculos milimétricos. Podemos ver en la pantalla cómo vemos en qué partes, cuánto por milímetro se calculan los cuadrantes. No es algo improvisado, y sí que se usa la tecnología para después poder, con el CAD-CAM, hacemos el relevamiento craneal y después podemos hacer el molde con un sistema. Y llegamos hasta lo que son las ortesis, que son este tipo de casquitos. Aquí vemos algunos de nuestros pacientes. Y otro tema que por ahí también crea como angustia al principio, que es lo normal de mi bebé se va a adaptar a la ortesis, o le voy a poner el casquito y va a estar llorando todo el día y va a ser un trauma para él. Se sorprenden, es sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Porque los bebés, si ellos ven que en casa usamos el casquito y lo naturalizamos como una cosa más, ellos lo van a incorporar porque el casquito no les duele, no les aprieta, no les molesta. Obviamente, los primeros días se van a tocar porque tienen algo diferente, ¿no? Es como, uy, ¿qué tengo aquí? Por ahí se tocan, ¿no? Pero más que eso, si le decimos, ah, todo perfecto, y seguimos con la vida rutinaria y no estamos, ay, pobrecito, si decimos, el casquito, no sé qué, ellos van a decir, hey, cada vez que me toco o hago así, me prestan atención. Si él se toca y lo incorporamos con un elemento más, van a decir, bueno, ya está, listo, porque no les duele. Ellos se adaptan súper, súper bien, y los padres, es normal que en el primer momento tengan esos nervios, esa ansiedad, pero también, a ver si coincides conmigo, Tamara, cuando llegan a la consulta después de la semana de uso, te dicen, no, 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 estoy sorprendida, no me lo puedo creer.
porque han visto como su bebé lo ha normalizado y ya empiezan, ¿no? Como a notar de esto vamos por buen puerto, le voy a poder dar una solución a mi bebé, ¿no? Porque al final es como dar herramientas, opciones a las familias, porque obviamente, y ya no te hablo como profesional, te hablo como mamá, para nuestro bebé queremos lo mejor y queremos que no tenga consecuencias a un futuro, que sea un bebé que no tenga un complejo de que tenga una simetría del ojito, de la orejita, de, ¿no? Uno para su bebé Sí, hace lo que sea y quiere lo mejor. Entonces, sí, creo que es nuestro deber poder dar estas opciones a las familias. sí. Siempre yo le digo a las mamás que depende de ellos, o sea, de los padres, porque obviamente el bebé va a llorar en un principio y cuando llora uno se desespera. También, bueno, acá hace mucho calor, entonces la preocupación de las mamás va por ese lado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si acá hace mucho calor no le va a hacer mal, que su cabeza esté muy caliente. Y yo les digo que después de un buen tiempo de uso, el cuerpo se adapta porque el cuerpo es sabio y más aún el de los bebés. Entonces, depende de ellos, ¿verdad? O sea que al principio también considerar que cuando los bebés son más grandes, o sea que cuando empiezan el tratamiento a los 7, 8 meses, eso también es otra pregunta que yo les digo que sí se puede iniciar el tratamiento igual a esa edad, pero obviamente que va a costar un poco más que el bebé se adapte al casco porque el bebé ya tiene más independencia, más movilidad, más fuerza, ¿verdad? Entonces cuesta más y hay bebés que son más terribles que otros, entonces, pero ahí depende todo de los padres, todo de los padres, ¿verdad? Porque Totalmente. sí, si Eh, el papá, si la mamá le enseña que tiene que usar el casco y tipo se saca el casco y se le coloca otra vez el casco y así hasta que se adapte el bebé, después el bebé va a poder estar todo el día con el casco, va a poder dormir y solamente se le saca para bañarse, para limpiar el casco y también en los casos, por ejemplo, si el bebé tiene fiebre o si el bebé va a ir a la piscina o a algún lugar, ¿verdad? Donde se pueda mojar la ortesis, ¿verdad? Y también muchas veces si el bebé hace fisioterapia o algún tipo de ejercicio físico, ¿verdad? En esos casos también yo les digo que en ese momento en que hacen la terapia se puede sacar como para que el bebé tenga más libertad de movimiento, pero después, o sea, tienen que usar así como tiene que ser y que van a ir viendo los cambios, ¿verdad? Pero que los padres ahí tienen, o sea, el 90% de que el tratamiento funcione depende de los papás. O sea, de la perseverancia, de seguir el tratamiento, porque yo siempre les digo, y yo tengo la experiencia porque mi bebé usó el casco, entonces, es insistir, insistir, insistir. Y están los abuelos y están los tíos que dicen, no, pobrecito, no, no va a clave, aguantar ahí el voy. casco. Cuando te Sí, llega la abuela, que es normal, que dice, sí, ay no, pobrecito, sácale el casquito, hace calor. Es como, ahí está la actitud del papá y la mamá de decir, no, yo poniéndole el casco estoy ayudando a mi hijo para que él esté bien y en un futuro no tenga consecuencias. Y otra cosa que también es importante es la adaptación del cuerpo, como tú me decías. Sí que los primeros días va a tener un sudor excesivo hasta que el cuerpo regula la temperatura. Pero si el cuerpo está adaptado a tener 23 horas el casquito con el casco puesto, va a estar regularizado cuando llega a esta normalidad. Si nosotros le ponemos el casquito 1 hora, se lo sacamos 1 hora, lo usa 3 horas, se lo sacamos una, el cuerpo nunca puede llegar a aclimatarse. Es como que siempre está en periodo de adaptación con ese sudor excesivo. Entonces, lo mejor es ser constante en el uso y tener muy claro que si hemos tomado esta decisión es para usarlo y para ayudarle. sí, Básicamente, si tenemos eso claro, cuando nos venga la abuelita, el tío a decir, ay, pobrecito, no, esta es la solución. Pobre va a ser si no lo trato y después le queda una simetría en su vida. Ahora es como mejor lo podemos ayudar, ¿no? sí. No, y otro punto importante también es que, bueno, aquí en Paraguay, por lo menos de lo que estoy viendo y estoy escuchando de los padres, que
sus pediatras o familiares o lo que sea, ¿verdad? O sus médicos tratantes muchas veces le dicen que no pasa nada, que esa deformidad se va a solucionar sola, algunos le dicen que le tienen que poner una media y que con eso se soluciona, ¿verdad? Entonces que eso no es así, ¿verdad? Y que cuando la deformidad es importante, sobre todo los grados severos, los grados moderados, ¿verdad? En los grados leves se sabe que va a haber una mejoría con el tiempo y ese tipo de deformidad no necesita casco, ¿verdad? Pero en el caso del moderado que persiste y en los casos severos sobre todo, sabemos que no es solo estético. No es solo estético el problema, sino que también hay alteraciones funcionales que afectan, no solo pueden afectar la vista, la masticación, después los dientes, ¿verdad? También se sabe que afecta la audición, ¿verdad? O sea, hay muchas consecuencias que muchas veces no se va a ver al principio, ¿verdad? Pero sí con el correr de los años se ve, ¿verdad? Y yo le digo siempre que cuando se cierra ese tipo de agujerito que yo le digo que cuando sientan la cabeza, cuando se cierra eso, la forma ahí ya está, no se puede hacer nada. Y si de repente no sé, por alguna razón hay que corregir, la única forma es la cirugía, pero yo siempre digo que en una deformidad posicional que de repente se tenga que llegar a una cirugía, quiere decir que todos fallamos en el proceso, ¿verdad? Exacto. No hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y eso para mí es grave, muy grave. Exacto, es muy grave. Es como te he dicho antes, las asimetrías solas no se corrigen. Si son leves, hay que hacer ejercicios de posicionamiento. No, no necesito tesis craneal, pero hay otro tipo de tratamiento, los ejercicios de posicionamiento, porque si no, de una leve puedes seguir avanzando a una moderada. Entonces, si no hacemos nada y sigue apoyando sobre el mismo lugar, la simetría va a aumentar. Y si son moderadas o severas, y la terapia en una moderada, la terapia posicional no ha dado los resultados para llegar a un índice normalizado, hay que hacer otro tipo de tratamiento como es la órtesis craneal. Pero sí que creo que tenemos como que intentar hacer todo lo que podamos para solucionarlo porque las consecuencias van más allá de las estéticas, como bien nos indicaba. Y luego otra cosa que nos encontramos mucho, porque llevamos muchos años, eh, muchas mamás que nos escriben de mi hijo tiene 5 años o mails de personas adultas, soy adulto, tengo una asimetría, he sufrido el bullying toda mi infancia, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Puedo usar una ortesis? Y es como, oh Dios mío, ¿no? Le tenés que explicar a esa pobre persona que viene, te habla desde el sufrimiento, mira, lamentablemente una vez se sueldan los huesitos de la cabeza, crece el volumen pero no nos cambia la forma, entonces para hacer un cambio en la simetría craneal la intervención quirúrgica va a tener, solo tienes la vía de la intervención quirúrgica, ¿no? Que ya es mucho más complejo y ya se valorará en tu aspecto. Entonces, creemos que tenemos la obligación de dar esta información y de al menos que los papás puedan decidir y tengan la información y no sea por falta de información que después nos lleguen a mi bebé o que le decimos bebé, pero ya no son bebés, ¿no? Tengo un nene de 7 años, ¿qué puedo hacer ahora? Y lamentablemente ya no tenemos demasiadas soluciones. Sí. Y entonces quiero hacer énfasis aprovechando esta oportunidad que ya en Paraguay entonces están ustedes, ¿verdad? Que son los especialistas en casco con mucha experiencia, muchos años de experiencia en muchos países, ¿verdad? Entonces para que la gente sepa aquí en Paraguay que ya hay, ¿verdad? Ya hay la opción de tratamiento, hay gente que maneja esta patología, entonces que tiene que contactar con la gente correcta para hacer el diagnóstico y tratamiento adecuado. Y después otra consulta. Y bueno, los papás siempre me dicen, sí, yo quiero hacer el tratamiento, pero es muy caro para mí, ¿verdad? Que tengan en cuenta que no es solo el casco, que es todo el tratamiento, todo el proceso, todo el seguimiento, ¿verdad? Y que sí puede ser un precio que de repente asusta un poco al principio, pero que al final, si consideramos todo lo que equivale el tratamiento, o sea, es un precio correcto para mí, ¿verdad? O sea, que porque implica todo.
sea, el escáner, después el casco, el seguimiento, el tratamiento completo. Entonces, que eso también ellos tienen que saber, que no es solo casco y termina ahí, que es todo un tratamiento completo y que ya hay en Paraguay. Después, otra duda también que ellos tienen, por ejemplo, ¿verdad? Vienen los pacientes, yo le indico que tienen que hacerse, o sea, la ortesis, ¿verdad? Pero el problema está en que, bueno, vienen cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada 3 semanas o cada un mes, ¿verdad? Y que, bueno, tarda en hacer el escáner más el casco que de repente puede llevar entre un mes y medio iniciar el tratamiento, ¿verdad? Entonces la duda siempre de repente de los padres es que, o sea, si al final necesita urgente mi paciente y nosotros vamos a esperar otra vez todo este tiempo, entonces, ¿qué va a pasar después? Ese también es otro punto a considerar, ¿verdad? Pero que igual, o sea, que siempre que se inicie, o sea, antes de los 1 año, igual sirve el tratamiento. O sea, que esa Exacto, es mientras otra las parte. suturas craneales estén permeables, vamos a avanzar con el tratamiento porque todo lo que le queda por crecer en la cabecita hasta el cierre de las suturas va a ser corrección. Obviamente, cuanto antes iniciamos, más corto va a ser el tratamiento porque la cabecita todos los meses crece, pero cada vez menos milímetros. Entonces, si tú empiezas con 5 meses, posiblemente en 12, 14 semanas estés, y si empiezas con 7, capaz que te lleve alguna semana más por ese periodo de crecimiento, pero los resultados van a ser notorios igualmente. Una vez se hace la toma de molde, aproximadamente a las 3 semanas van a recibir el tratamiento de la ortesis craneal y ahí es importante la constancia. Respecto a lo que me decías, el precio, sí hay que considerar que esto no es te doy el casquito y ya no te veo más, porque un casquito que no está hecho de forma adecuada, te doy el casco y no te veo más, no sirve de nada. Todo lo que pusiste, sea menos o más, fue a la basura, porque no va a llegar a cumplir su objetivo. Después tenemos que tener en cuenta que el tratamiento, entiendo lo que me decís, que al momento te puede parecer, pero si lo comparamos con el precio de lo que cuesta el tratamiento, el mismo tipo de tratamiento en Estados Unidos, realmente no tiene nada que ver. Es como que se está buscando el equilibrio para poder aportar la solución a los pacientes paraguayos que no se tengan que desplazar, que lo tengan en su propio país la solución, y ahí abaratas mucho los costes también, porque si tú no tienes que viajar a Argentina, a Estados Unidos a realizar el tratamiento, con lo que ello comporta, pasajes, estadía, tal, ya te ahorras más de lo que vale el tratamiento, ¿entendés? Muchas veces dicen, no, no, yo viajo y gastan más en el viaje que lo que cuesta el tratamiento general. Entonces, es una inversión en, y no gastarlo en otro tipo de tratamiento futuro, porque como tú me decías, esto no solo es estético, tiene problemas funcionales, problemas en la oclusión dental, que después si no tratamos la simetría vamos a tener que tratar el tema de la ortodoncia porque la mandíbula no está alineada, y así muchas otras consecuencias que hay que tener en cuenta en ese aspecto. Y por último, me gustaría mostraros algunas imágenes, compartiros, vamos a compartir acá, de lo que venimos hablando, de realmente la entrega, el seguimiento, los resultados. Los resultados no son, una cosa importante saber es que son cuantitativos y cualificativos, que quiero decir que no es listo, me dicen que su cabecita mejorada. Lo primero lo van a ver a la vista, porque una cabecita la vamos a ver a la vista, el cambio que hay en el antes, en el aplanamiento y el después del uso del tratamiento, pero aparte no solo de la vista, que es una cosa notoria, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Del antes y el después. También lo vamos a, cuando nosotros realizamos el informe final, que es un informe comparativo con mediciones en el cual vemos cómo estaba la cabecita cuando se inició y cómo está la cabecita cuando acaba, para que a mí también lo puedan tener ellos cuando sean mayores y digan, wow, mira, mis papás me trataron porque yo estaba así y gracias al esfuerzo que hicieron
hizo, hemos conseguido llegar a tener una asimetría normalizada. Esto me lo mandó una mamá y me pareció interesante ponerlo porque ya no eran las fotos que yo os muestro, era una mamá el día 1 le hizo la misma foto, el del consultorio, a los 2 meses, y cómo esta asimetría bien marcada hacia la derecha quedó perfectamente corregida en 3 meses, que realmente 3 meses de vida no son nada para llegar a estos resultados. Y como os decía, después hacemos el estudio comparativo de cómo estaba, del diagnóstico que tenía, los milímetros que ha corregido de forma cuantitativa, la forma cualitativa de la cabecita, el escáner inicial, el escáner final, y podemos comparar las fotografías de la evolución de cómo estaba la cabecita planadita y cómo queda el índice normalizado. Cosas a tener en cuenta es el desconocimiento que hay mucho en la atención primaria sobre el pediatra a veces, de no saber, no es desconocimiento de maldad, sino de no saber que en el país existen soluciones y que está el tratamiento. Entonces le llega a la familia, le pregunta por la simetría y como no le puede dar respuesta porque no conoce que existe el tratamiento en Uruguay, en Paraguay, por ahí le dice, bueno, no pasa nada, ya no le da como soluciones. Yo quiero invitar a los papás que si tienen alguna duda, alguna consulta, no se queden con eso, que hagan una consulta con un especialista. Tenemos a la doctora Portillo en Asunción, que le pueden pedir consulta para sacarse lo que son las dudas. Sobre todo, no todos los bebés necesitan órtesis craneal, no todos los bebés necesitan tratamiento. Hay que hacer un buen diagnóstico y valorar el grado de asimetría que tiene el paciente para ver lo que es más adecuado para ellos. Si con ejercicios posicionales se puede corregir, excelente. Si necesita tratamiento, se le hará el acompañamiento, pero sobre todo no se queden con esa duda de ¿y si yo hubiera consultado, lo hubiera podido corregir? Sí, así mismo. Sí. Hay ya en Paraguay, como dijiste, hay un buen tratamiento ya disponible, ¿verdad? Yo estoy a full con todo el tema de deformidades craneales, todo el tiempo me estoy actualizando en eso, así que ya tengo todos los instrumentales necesarios para ver, para hacer un buen diagnóstico y para un buen direccionamiento y tratamiento de los pacientes. Entonces, que cualquier Doctora, consulta a las órdenes. doctora, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para poder informar a las familias y, como decíamos al principio, dar a conocer toda la información necesaria que si ayudamos a una persona ya merece la pena. Así que muchísimas gracias por su tiempo y estaremos en contacto. Gracias a ustedes. Que Chao, tengas un chao. buen día. Chao. Igualmente. Chao, chao.